Vamos a hablar de alucinógenos. ¿Qué son los alucinógenos? Son sustancias que tienen la capacidad de generar una distorsión subjetiva de la realidad y de la percepción de las cosas que realmente no existan. Son sustancias ilusógenas o alucinógenas. Sinónimos de ellos son psicotomiméticos, psicodélicos, psicodislépticos, ilusógenos. En general son sustancias que no desarrollan pautas de consumo prolongado, no producen efectos reforzadores y tampoco generan síndromes de abstinencia. Las sustancias alucinógenas están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Hay animales que emanan sustancias alucinógenas como las bufoteninas, tenemos plantas, hongos y tenemos sustancias sintéticas alucinógenas donde el LSD es la máxima expresión de estas. Esta sustancia se obtiene del parásito del cornezuelo de centeno, del Claviceps purpurea, que es el cornezuelo de centeno, que parasita al cornezuelo de centeno. El parásito se llama Claviceps purpurea, es un hongo que, digamos, parasita y que se conoce desde epidemias que comienzan en Tracia y en Macedonia, luego de epidemias de la Edad Media que se conocen como el fuego de San Antonio, con dos formas clínicas de las mismas, unas con convulsiones y alucinaciones y el otro con gangrena y pérdida de extremidades y alucinaciones. Sin embargo, recién en el 76 se descubre la causa del ergotismo. Y digo esto porque este Claviceps purpurea tiene como principios activos no solo el LSD, sino que tiene todos alcaloides derivados de la ergotamina y de la ergotoxina, que son vasoconstrictores, por eso es una sustancia que después se la usó para abortos, por ejemplo, o durante el parto, de la ergonovina, por eso son oxitotóxicos, y también acá tenemos el grupo de los alcaloides que derivan del ácido lisérgico, que es el que le da el fenómeno alucinógeno. Este alcaloide tiene la característica en su molécula de tener un anillo indólico, el cual le genera esta característica de ser tan similar a la serotonina y por eso su mecanismo de acción. Es descubierto en 1938 por el doctor Albert Hofmann, que murió hace pocos años. Es la NN-dimetilamina del ácido lisérgico. Hay nombres populares del mismo, como tripi, ácido, secante, estrellita roja, ¿no?, entre otros. Es el más potente de todos los alucinógenos que se conocen. Hablamos de microgramos cuando hablamos de esta sustancia, y es el alcaloide de este ácido lisérgico. Cuando se sintetiza, el laboratorio Sandoz lo produce en comprimidos, que es el Delicid, que se usa desde 1950 a 1970 en algunas psicoterapias asociadas a este alucinógeno como tratamiento alternativo a alteraciones bipolares, unipolares y algunas esquizofrenias con, digamos, malos resultados. La CIA lo usa en interrogatorios y desde 1960, con esto de ser utilizado en terapias, digamos, en psicoterapias, digamos, como alternativas a tratamientos, digamos, de algunas esquizofrenias y desórdenes unipolares y bipolares, inicia su uso recreacional. Su utilización disminuye en la década del 80, sin embargo, en los últimos 10 años se volvió a ver un aumento en el consumo del mismo. Es una sustancia que se usa en forma recreativa, es decir, el paciente por lo general lo utiliza 1 o 2 veces al año, en el cumpleaños, en la Navidad. Sin embargo, en estos últimos años lo que vemos es que eso recreativo es cada vez más seguido y vemos cada vez más cantidad de usuarios que lo usan con mayor frecuencia, y esta frecuencia es casi de todos los fines de semana. También tiene la característica, como toda sustancia, de utilizarse junto a otras, y por lo general los usuarios lo asocian a alcohol, a marihuana, a éxtasis o a ketamina, que son también sustancias alucinógenas. ¿Cómo se produce? Se sintetiza, por supuesto, en forma clandestina, se arma en un papel secante
que se lo pincela con el ácido lisérgico, se lo deja secar y luego se le imprime un color a esto y se lo troquela. Se lo vende a cada troquel es una dosis. Los usuarios habitualmente lo que hacen es usar media dosis o una dosis completa, y esto a mí me explica que la cantidad que tiene cada troquel, así sea del mismo proveedor, no es la misma en un troquel al otro, porque se hace en forma manual, ¿no es cierto?, y en forma clandestina. Es una sustancia que tiene la característica de ser hidrosoluble, atravesar fácilmente todas las barreras y todas las membranas, es incolora, inodora, insípida, y se utiliza por vía sublingual o por vía lagrimal, que sería el punto o el micropunto. Las dosis, digamos, cada uno de los papeles tiene diferentes detalles, diferentes colores, diferentes formas, y esto hace a la marca del proveedor. Sin embargo, hay que recordar que no siempre el mismo TRIPS tiene la misma cantidad que el otro, ¿no? Porque esto se hace en forma clandestina, reitero. Las vías de ingreso por lo general son sublingual y conjuntival. Puede ser oral, puede ser endovenosa también, porque el LSD es líquido, tiene una muy buena absorción por todas las vías. Los niveles picos se llegan a 2 microgramos kilo y se alcanzan a los 30-60 minutos, y tiene un volumen de distribución de 0,27 litros kilo. Tiene un metabolismo hepático, se hidroxila un anillo benceno o un fenol, pero como hablamos de microgramos, esto no lo detecto fácilmente con un screening de drogas en orina. Sí lo puedo detectar hasta 5 horas después del consumo con un equipo que detecte pequeñas cantidades de sustancias, como es un HPLS, es decir, un cromatógrafo de gases. Tiene la característica de su molécula de tener este anillo indólico que se le parece tanto a la serotonina, y tanto se le parece que eso explica el mecanismo de acción que tiene. Es un agonista serotoninérgico central a nivel 5-HT2A, 5-HT2-1A, 1C y 1D, es un agonista dopaminérgico también, y tiene una activación, la característica de generar una activación sematosensorial directa por vía glutamatérgica tálamo-cortical, lo que explica que en un inicio el paciente tenga un síndrome simpático-mimético que dura una media hora, una hora, y luego hace un síndrome alucinógeno que es bien característica. ¿Cuál es la dosis callejera? La dosis callejera va entre 100 a 300 microgramos. ¿Cuál es la dosis mínima efectiva alucinógena? 25 microgramos. Hay un fenómeno que es el fenómeno de tolerancia, que se desarrolla con mucha velocidad. Los pacientes que consumen el LSD todos los días van a necesitar cada vez más cantidad para buscar ese efecto, para obtener, ese efecto buscado deseado. Sin embargo, cuando suspenden el consumo, ese fenómeno de tolerancia desaparece con velocidad, 4 a 5 días, y tiene esa tolerancia cruzada con otras sustancias alucinógenas como son la mescalina o la psilocibina. No genera tolerancia con el DMT o con las cannabinoides o las anfetaminas. La otra característica que tiene esta sustancia es que no produce abstinencia. Entonces hablamos de una sustancia que se usa en microgramos, que no da abstinencia, que no da tolerancia, que da mucha tolerancia. ¿Tiene una dosis letal el LSD? Tiene una dosis letal, que es de 1 miligramo kilo, y que nadie la puede llegar a consumir por el fenómeno alucinógeno que genera. ¿Qué genera? Predomina fundamentalmente al principio un síndrome simpático-mimético, y a los 60 minutos ya comienza el paciente, a los 30 minutos, 60 minutos, con un fenómeno ilusógeno. Este fenómeno alucinógeno completo dura entre 4 a 8 horas, dependiendo de la cantidad que consumió del LSD y de la calidad del LSD que tiene, y por supuesto de la estructura previa del paciente, de la estructura psíquica del paciente y de la expectativa frente al consumo, que es algo que sucede con todas las sustancias alucinógenas. Afecta el pensamiento, la percepción, el humor. Hay alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, olfatorias, y la característica de tener sinestesias. Esto es generar un efecto somatosensitivo diferente del que
está sintiendo. Por ejemplo, escuchar los colores o mirar los olores. Altera el estado de conciencia con compromiso del juicio. ¿Cuáles son las causas de mortalidad entonces que tiene el paciente? Las causas de mortalidad no están asociadas al LSD per se, están asociadas al fenómeno alucinógeno que tiene el paciente. La sensación de volar y tirarse por una ventana, la sensación de bienestar y de plenitud y alucinógeno y la lleva por delante un auto. Son muy frecuentes los accidentes de tránsito, por ejemplo, asociados a esto, los suicidios. Y hay fenómenos de toxicidad grave, como taquicardia, hipertensión, coagulopatía, síndromes de distrés, que se asocian a un síndrome alucinógeno que se conoce como mal viaje. Este fenómeno alucinógeno puede vivirse como una sensación de euforia, de bienestar, de ensoñación, de introspección, de libertad de pensamiento, de deslumbramiento por cosas poco comunes, o como un mal viaje con confusión, crisis de pánico, psicosis, temor, depresión, catatonía, conductas suicidas, homicidas, que son los que lo llevan a aumentar la mortalidad, y son los pacientes que nos llegan a la consulta a la guardia. Generalmente los que tienen un mal viaje son los que llegan a la consulta a la guardia. Con una actividad alucinógena muy importante, con un simpático mimético y con esta alteración sensoperceptual que tiene el paciente y la falta de juicio, ¿no? Y otra característica que tiene esta sustancia es el fenómeno de flashback. Este fenómeno de flashback lo vamos a ver en LSD y en marihuana. El flashback es revivir el viaje, revivir ese fenómeno alucinógeno en momentos oníricos, esto es en el despertar o al dormir, breve tiempo, no todo el tiempo que se experimentó durante el consumo, sin que medie consumo. Generalmente aparece entre el 15 al 80% de los pacientes que consumen LSD y se ve entre el segundo mes al año. Por lo general la mayoría los presenta hasta los 4 a 6 primeros meses después del consumo. ¿Qué tratamientos se realiza en un síndrome alucinógeno por LSD? Primero, no pueden faltar ciertos estudios complementarios como un laboratorio completo con CPK por el fenómeno de rhabdomiólisis que generalmente asocian estos pacientes con una función renal. No tienen un tratamiento específico, no tienen un tratamiento antídoto. Lo importante es hacer un tratamiento de soporte, llevarlos a un lugar tranquilo, con luz tenue, y utilizar benzodiazepinas de vida media, intermedia, larga para sedar el paciente en la cantidad que necesitemos. Si hay mucho impronta alucinógena, lo que vamos a hacer es utilizar un incisivo como el haloperidol en una dosis que generalmente no supera los 10 miligramos, y no hay que usar fenotiacinas porque disminuyen el umbral convulsivo y también el fenómeno proarritmogénico. Muchas gracias por su atención.